Muchas gracias, Miguel, por la presentación y gracias también, por supuesto, a la Universidad CEU San Pablo y a mi querido amigo Alfonso Martínez Echevarría por la invitación a este congreso que ya se constituye en una referencia nacional e internacional sobre temas ampliamente considerados de gobierno corporativo, que tiene naturalmente multitud de vertientes. Acabamos de oír una muy interesante mesa sobre igualdad de género dentro de los consejos de administración y ahora damos un pequeño salto a un ámbito en el que el gobierno corporativo tiene también relieve, pero hay cuestiones que me parecen singulares y a las que tenemos que prestar atención. Estamos ante una figura societaria nueva. Anticipo ya un calificativo, no estamos ante un tipo nuevo de sociedad, sino estamos ante una modalidad societaria. Nuestro derecho, la Ley 18/22, que ya se ha citado, en su disposición adicional 10ª, nos habla de las sociedades de capital como los supuestos tipificados en nuestro derecho como posibles vías de acceso a la condición de sociedad de beneficio e interés común, sin que se nos diga mucho en qué consiste la figura. Simplemente el legislador la reconoce. Pero no me corresponde a mí detenerme en el derecho español en este momento, al menos demasiado, sino hacer un planteamiento de tipo general sobre lo que puede significar esta figura dentro del derecho de sociedades en particular y también al hilo de lo que el derecho comparado nos puede ofrecer en este momento. La idea de la sociedad de beneficio e interés común, empezaré por ello, constituye una de las vías a través de las cuales en el día de hoy, en nuestro tiempo, se está haciendo posible la presencia de los intereses generales o comunes en el ámbito de la actividad empresarial organizada en el mercado y más propiamente en el derecho de sociedades. Hay varias fórmulas a través de las cuales los intereses generales pueden llegar a las figuras societarias en concreto, y yo creo que todos conocemos, quizá con un poco más de detalle, lo que es el fenómeno de la responsabilidad social de la empresa o lo que es el fenómeno de la sostenibilidad, en el que no se trata de configurar un supuesto societario nuevo, sino se trata de que determinadas entidades societarias, sobre todo las más grandes, integren en su organización y en su funcionamiento la atención a intereses de orden general. En el caso de la sociedad de beneficio e interés común, la cuestión, teniendo ese elemento común con estos otros supuestos que acabo de mencionar, sin embargo, es distinta porque se trata de establecer una figura societaria bien por nueva constitución, bien por conversión de una sociedad ordinaria ya existente, en un supuesto en el que el beneficio e interés común, es decir, la atención a intereses comunes o generales, se introduce en lo que pudiéramos llamar la esencia misma de la figura. Podríamos decir incluso, no hay demasiado tiempo para refinamientos dogmáticos, pero que en el caso de estas sociedades se produce un curioso fenómeno que la doctrina clásica consideraba o calificaba de causa mixta. Cuando hablamos de la causa del contrato de sociedad, pensemos en el 116 del Código de Comercio, pensemos en el 1665 del Código Civil. Se nos dice en todos los casos que se trata de constituir un ente nuevo, un sujeto de derecho nuevo, cuyo sentido, cuya razón de ser, cuyo porqué reside en la obtención de un lucro repartible entre los socios. Pues bien, en la sociedad de beneficio e interés común, y esa sería una primera idea que deberíamos tener, yo creo que en cuenta, se nos da precisamente esta idea de compaginar, y por eso hablo de causa mixta, el tradicional propósito lucrativo con un propósito de beneficio e interés común, así lo califica la norma, y por lo tanto de acogimiento, de posibilidad, posibilidad incluso de necesidad de acogimiento de intereses comunes o generales. Esto es interesante también en nuestro derecho desde un punto de vista genérico, porque yo creo que todos recordaremos el artículo 35 del Código Civil, cuando hablando de las personas jurídicas, nos menciona a las sociedades como personas jurídicas de interés particular. Ese calificativo, que no ha sido modificado por el legislador, ya podía tener algún motivo de duda o de recelo a través de diferentes hechos que hay en nuestro ordenamiento y en otros ordenamientos. Pensemos, por ejemplo, sin ir más lejos, en la posibilidad
o en la posibilidad, en el artículo 2 de la Ley de Sociedades de Capital, del llamado criterio de mercantilidad por razón de la forma. La elección de un determinado tipo societario, de sociedad de capital entre nosotros, determina automáticamente la calificación como empresario de ese sujeto, con independencia del objeto al que se pueda dedicar. Y la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, no hace demasiado tiempo, a finales del año 2020, si no recuerdo mal, nos ha venido a decir que el ánimo de lucro es un elemento natural, pero no esencial, diríamos así, dentro de nuestro derecho de sociedades. De manera que, por lo tanto, esa necesidad de compaginar preceptos diversos, a los que me acabo de referir, preceptos clásicos, decimonónicos, con realidades ya del siglo pasado, algunas de ellas y otras más de nuestra centuria actual, nos permite encuadrar a la sociedad de beneficio e interés común dentro de un margen que yo creo que tiene interés extraordinariamente relevante, como cuestión dogmática, la idea de causa mixta, pero también como a otros elementos dogmáticos relevantes en los que tampoco se puede profundizar ahora. El objeto social de la sociedad, mención necesaria, artículo 23 de la Ley de Sociedades de Capital, pero también esa magnitud imprecisa, difícil y no siempre de concreción sencilla, que es el interés social, se ve afectado igualmente, creo yo, en el caso de las sociedades de beneficio e interés común. Piensen, sin ir más lejos, en qué se podrá hacer con un acuerdo de esa sociedad de beneficio e interés común, de su Junta General, en la medida en que pueda considerarse que lesiona el interés social y qué dimensión tendrá el interés social de una sociedad de beneficio e interés común. Y ya no pienso, para no complicarles demasiado la vida a todos ustedes en el momento presente, en la posibilidad de conjugar la figura que nos ocupa con otros intereses también presentes en el derecho español actual de sociedades, como por ejemplo el interés de la empresa al que alude el artículo 225 de la Ley de Sociedades de Capital, colocándolo por encima, parece obvio, ¿verdad?, del interés de los administradores. Bueno, con esta idea, por lo tanto, la figura que nos ocupa, yo diría que eso que constituye un reto, por decirlo de alguna forma, para el ordenamiento jurídico y sobre todo cuando, como sucede en nuestro caso, no disponemos más que de una pequeña disposición adicional que se limita a reconocer, vuelvo a repetir, la figura en estudio. ¿Qué nos puede ofrecer el derecho comparado al respecto? El derecho comparado nos ofrece algunas cosas relevantes, pero como casi siempre sucede en los últimos tiempos, a propósito de la configuración de nuevos supuestos societarios, las enseñanzas que nos pueda dar el ordenamiento comparado o los ordenamientos comparados no son siempre fáciles de entender. Quizá la referencia, o una de las referencias principales, sea el derecho de Estados Unidos, donde, como ustedes saben muy bien, la normativa societaria no es competencia federal, sino competencia estatal, de manera que podemos encontrar alusiones a las Benefit Corporation, que son el nombre que habitualmente se atribuye a estas figuras dentro de los Estados Unidos, en la regulación societaria de diferentes estados, siendo el estado de Delaware precisamente el que tiene quizá la normativa de mayor interés en este punto concreto. Pero no solo interesa aludir a Estados Unidos, sino mucho más cercano a nosotros. El derecho italiano dispone desde 2016 de una regulación de lo que ellos denominan la Società Benefit, o que podríamos traducir por sociedad de beneficio e interés común, y si quisiéramos incluso decir por sociedad benéfica. No me parece que sería un mal calificativo dentro de nuestro ordenamiento el que acabo de adelantar. Algunos países de Iberoamérica tienen también normativa sobre sociedad de beneficio e interés común, quizá el caso más antiguo sea el de Colombia, pero también Perú, Ecuador, disponen de normativa en vigor y otros países, Argentina, etcétera, Chile, tienen proyectos legislativos no siempre en trance de conversión en norma vigente. Si algo se puede decir que constituye un elemento común a todo el derecho comparado, es algo que yo apuntaba al principio de mi intervención, y es que no estamos ante un tipo societario nuevo. Estamos simplemente ante una adaptación de figuras tipificadas ya por el legislador, pero que realmente la sociedad de beneficio e interés común no se introduce, ni se debería introducir, a mi juicio, entre las mencionadas en el artículo 122 del Código de Comercio Español, donde aparecen, como ustedes saben perfectamente, los tipos societarios reconocidos en nuestro derecho. De manera que, por lo tanto, estoy terminando ya,
Bien, simplemente concluyo ya, por lo tanto, con un último planteamiento, y es el de señalarles que quizá uno de los puntos clave de estas figuras es la redacción de los estatutos y cómo se concreta o se pueda concretar en los estatutos el propósito de beneficio e interés común. Hay planteamientos en los ordenamientos comparados de diferente signo, entre los que establecen una posibilidad de hacer una delimitación amplísima y, por lo tanto, quizá demasiado vaga, y otros, como en Estados Unidos, por ejemplo, en Delaware, que se precisa o que se requiere la precisión exacta de cuál va a ser el beneficio de interés común. Hay opiniones favorables u opuestas para este tipo de posibilidades. Yo creo que la posibilidad del derecho español debería concretarse algo, no se debe dejar al azar, por decirlo de alguna manera, esta circunstancia. Y lo último que querría decirles es cuántas sociedades de esta naturaleza andan por el mundo. En España no lo sabemos, pero no son demasiadas. En Italia la cantidad no excede mucho más allá de las 1000, en Estados Unidos obviamente son muchas más, pero si comparamos la referencia de estas sociedades de beneficio e interés común con el repertorio conjunto de sociedades mercantiles, tenemos una muy pequeña fracción y por lo tanto hay que ver dónde estaría o dónde podría residir el incentivo, el motivo justificante o la razón de ser de estas sociedades. ¿Por qué se debería constituir o por qué se podría constituir? No me refiero a la causa en el sentido estrictamente dogmático, sino qué movería a los socios de una determinada iniciativa empresarial a constituir una sociedad de beneficio e interés común. Termino ya agradeciéndoles su atención. Muy amables.